Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que creo que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, y es que vamos a hablar de algo que ha estado resonando bastante en las redes y en el mundo del espectáculo. Se trata de una noticia que ha sorprendido a muchos y que tiene que ver con dos personalidades muy queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ustedes han leído bien. Nuestros exnovios favoritos, aquellos que nos robaron el corazón con su química en pantalla, se han unido de una manera inesperada, y no es por una reconciliación romántica, sino por una causa mucho más noble y poderosa: la defensa de los derechos de los animales. Así es, Hande y Kerem, quienes una vez compartieron escenas y al parecer, una vida juntos, ahora comparten un proyecto que busca dar voz a aquellos que no la tienen. Han decidido unirse para participar en un documental centrado en la protección animal, y la verdad es que esta colaboración ha generado un revuelo muy positivo. Verlos juntos trabajando por una causa tan importante es realmente inspirador. En este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles de esta noticia, vamos a explorar por qué esta unión es tan significativa, y por supuesto, vamos a hablar de la importancia de la causa que están apoyando. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente un apasionado por el bienestar animal, quédate hasta el final porque esto te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia. Como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía. Su relación, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, tanto en la ficción como en la vida real, y durante su tiempo juntos, nos regalaron momentos que se quedaron grabados en la memoria de muchos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. A pesar de la separación, ambos han seguido sus caminos profesionales y personales, siempre manteniendo un respeto mutuo y, hasta donde sabemos, una buena relación. Pero ahora, lo que nos trae aquí es esta increíble noticia: Hande y Kerem han unido fuerzas para un proyecto que trasciende el entretenimiento. Se trata de un documental centrado en los derechos de los animales, una iniciativa que sinceramente aplaudimos con todas nuestras fuerzas. La noticia saltó a la luz hace poco y desde entonces, las redes sociales han estado llenas de comentarios y reacciones, la mayoría de ellas celebrando esta unión por una causa tan loable. El documental, del cual aún no se conocen todos los detalles, parece estar enfocado en visibilizar la problemática del maltrato animal, la importancia de la adopción, la protección de especies en peligro y, en general, en promover una mayor conciencia sobre el respeto y el cuidado hacia todos los seres vivos. Lo verdaderamente fascinante de esta colaboración es la sinergia que puede crearse al unir a dos figuras tan influyentes. Hande Erçel, con su vasta popularidad, ha demostrado en diversas ocasiones ser una persona sensible y comprometida con diversas causas sociales. Kerem Bürsin, por su parte, también ha mostrado su faceta más activista, pronunciándose sobre temas que le importan y utilizando su plataforma para generar un impacto positivo. Verlos juntos con sus respectivas bases de seguidores, amplificando el mensaje de protección animal, tiene el potencial de alcanzar a muchísimas personas y generar un cambio real. Según los informes que hemos podido recopilar, este documental no solo contará con su participación activa, sino que también se espera que investiguen y expongan realidades que a menudo pasan desapercibidas. Podríamos verlos visitando refugios de animales, interactuando con rescatistas, hablando con expertos en etología y conservación, y mostrando de primera mano las historias de animales que han sufrido o que están en peligro. Imaginen la fuerza que tendrá un mensaje sobre la empatía y la responsabilidad hacia los animales, transmitido por dos personas que han experimentado la fama y que ahora deciden poner su imagen al servicio de una causa tan justa. Esta decisión de Hande y Kerem de unirse por los animales también nos habla de madurez y de la evolución de su imagen pública. Ya no se trata solo de sus proyectos individuales o de su pasado romántico, sino de cómo están utilizando su influencia para un bien mayor. En un mundo donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ver a celebridades comprometerse activamente con causa sociales y, en este caso, tan vitales, es un respiro y una inspiración. Demuestran que su alcance puede ser una herramienta poderosa para educar,
concienciar y movilizar a la acción. Además, es importante destacar que la problemática del maltrato animal es global. En muchos países, las leyes de protección animal son insuficientes o no se aplican con la rigurosidad necesaria. Millones de animales sufren en silencio, ya sea por abandono, caza furtiva, explotación o condiciones de vida precarias. Documentales como este tienen la capacidad de arrojar luz sobre estas realidades, de conmover al público y de generar presión para que se tomen medidas más contundentes. Piensen en el poder de sus testimonios. Ver a Ande y Kerem hablando con pasión sobre la importancia de la adopción de mascotas, de la necesidad de detener la crueldad en espectáculos o de proteger la biodiversidad, puede llegar a rincones que un simple mensaje en redes sociales quizás no alcance. Su conexión con el público es innegable, y canalizar esa conexión hacia la empatía por los animales es una estrategia brillante. También es un mensaje muy potente para sus jóvenes seguidores. Muchos de los fans de Ande y Kerem son personas jóvenes que están formando sus valores y su visión del mundo. Ver a sus ídolos involucrados en este tipo de iniciativas puede inspirarlos a ser más conscientes, a ser más compasivos y a tomar acciones concretas en sus propias comunidades. Es un ejemplo de cómo el éxito y la influencia pueden y deben ser utilizados para el beneficio de la sociedad y del planeta. Por otro lado, esta colaboración podría revitalizar el interés público en la protección animal. A veces las noticias sobre el bienestar animal pueden volverse repetitivas o ser eclipsadas por otros temas. Pero cuando figuras tan reconocidas como Ande y Kerem se involucran, la atención se centra de nuevo en la problemática, se generan conversaciones y, con suerte, se impulsan acciones. Hemos visto en otros países cómo la participación de celebridades en campañas de concienciación ha tenido un impacto significativo. Por ejemplo, campañas contra la caza de elefantes, por la protección de los océanos, o por la adopción de animales de refugio, han ganado mucha fuerza gracias a la visibilidad que les han dado artistas y deportistas. Y ahora, parece que Ande y Kerem están decididos a hacer lo mismo por los derechos de los animales en su esfera de influencia. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar. No todos podemos ser activistas a tiempo completo o aparecer en documentales, pero todos podemos hacer nuestra parte. Podemos informarnos, podemos adoptar en lugar de comprar, podemos ser voluntarios en refugios, podemos donar a organizaciones que trabajan por los animales, y lo más importante, podemos ser voceros de esta causa en nuestro día a día, educando a nuestro entorno y promoviendo el respeto hacia todas las formas de vida. Lo que más me emociona de esta noticia es la posibilidad de que este documental sea un punto de inflexión. Que las historias que cuenten Ande y Kerem, las realidades que muestren, toquen las fibras más sensibles del público. Que sea un llamado de atención para aquellos que aún no son conscientes de la magnitud del problema y un impulso para aquellos que ya lo son. Imaginen los titulares: Ande y Kerem se unen por los animales, el poder de la fama al servicio de la compasión, un documental que busca cambiar corazones y mentes. Estas son las narrativas que necesitamos, las que inspiran y las que pueden generar un cambio duradero. Y ahora, pensando en el contenido específico del documental, podríamos esperar ver un recorrido por diferentes aspectos de la vida animal. Quizás incluyan segmentos sobre perros y gatos abandonados en las calles, mostrando la dura realidad de los refugios y la importancia de la esterilización y la adopción responsable. También podrían abordar la crueldad en la industria de la moda, como el uso de pieles, o la explotación de animales en circos y parques temáticos. Y por supuesto, un tema crucial como la protección de la fauna silvestre, las amenazas a las que se enfrentan y la necesidad de preservar sus hábitats. La forma en que Ande y Kerem aborden estos temas será clave. Su carisma y su capacidad para conectar con el público les permitirán transmitir el mensaje de una manera emotiva y persuasiva. No se trata solo de mostrar imágenes impactantes, sino de contar historias que generen empatía, que hagan que la gente se ponga en el lugar de los animales y comprenda su sufrimiento y sus necesidades. En resumen, esta unión de Ande Erçel y Kerem Bürsin para un documental sobre derechos animales es una noticia maravillosa y un rayo de esperanza para la causa. Demuestra cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia de manera positiva y responsable. Su participación no solo amplifica el mensaje, sino que también inspira a millones de personas a ser más conscientes y compasivas con los animales. Estamos ansiosos por ver los resultados de este proyecto y esperamos que tenga un impacto significativo en la protección y el bienestar de todas las criaturas. Y bueno, eso es todo por el momento en cuanto a esta emocionante noticia.
Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y motivador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta colaboración. ¿Qué esperan del documental? ¿Creen que su participación hará una diferencia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si les gustó este vídeo y les pareció informativo, por favor, regálenme un buen like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta importante iniciativa, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y temas que seguramente les encantarán. Hasta la próxima.